Soy Ariel Restaño Barros, bienvenida a una nueva clase de introducción a C Sharp. Vamos con el tema de hoy, que son control de flujo iterativo, resumido en control de iteración. Este tema está bastante vinculado con el tema de la clase anterior, de control de flujo, bueno, con todos los temas en realidad, pero no es coincidencia que venga después, inmediatamente después, que los condicionales, porque están muy íntimamente relacionados. El día de hoy vamos a hablar de qué se tratan las estructuras repetitivas. Vamos a ver el bucle for, los bucles while, do while y vamos a hablar un poquito de las variables comunes que se utilizan en estos bucles. Bien, empecemos definiendo qué son las estructuras repetitivas o iterativas. ¿Sí? Ya repetitiva nos hace pensar que estamos repitiendo cosas, obviamente, e iterativa habla de iteraciones o ciclos. ¿Sí? Llamémoslos ciclos de una misma cosa, ¿sí? Como girar una rueda, ¿sí? Las estructuras repetitivas, también llamadas bucles o ciclos, yo a partir de ahora las voy a llamar así, permiten ejecutar bloques de códigos varias veces sin necesidad de volver a escribir la instrucción, ¿sí? Una estructura repetitiva continúa, esto es importante, continúa ejecutándose siempre que la condición que la mantiene se cumpla, ¿sí? O durante una cantidad determinada de iteraciones, que es lo mismo, ¿sí? La condición es que no llega a cierta cantidad de ciclos. Son fundamentales para automatizar tareas, procesar grandes cantidades de datos. Es fundamental para el trabajo de data analyst o data scientist. Es importantísimo, sobre todo cuando trabajas con grandes bases de datos. Y para resolver problemas que requieren realizar la misma acción varias veces. O quizás la misma acción con unas pequeñas variaciones. Los bucles comunes, estos en C Sharp y en la mayoría de los lenguajes, ¿sí? Son el bucle for, que se podría traducir como por, ¿sí? Eh, Permite repetir un bloque de código una cantidad determinada de veces mediante una variable de control contadora, digamos. While, que es mientras, se traduciría, que permite repetir un bloque de código mientras una condición sea verdadera. Es como más o menos lo mismo que for, solo que for es muy determinado y while se utiliza normalmente para condiciones lógicas más generales, digamos. For es más específico, como esta cantidad de veces. Y do while es una variante de un bucle while que permite repetir un bloque de código mientras se cumple una condición, garantizando que se ejecute al menos una vez. ¿Sí? Particularmente este bucle no existe en todos los lenguajes, sí es imitable en otros lenguajes. Si conoces, no sé, Python, por ejemplo. Python no tiene do while, pero tiene un bucle que se llama while true, por ejemplo. Bien, empecemos por el bucle for. El bucle for, o por, digamos, se utiliza cuando conoces de antemano cuántas veces lo quieres repetir. Si es como, hace esto por tantos ciclos, ¿sí? Tantas vueltas. Para ello se utiliza una variable de control, normalmente llamada contador, ¿sí? Que se inicializa dentro del bucle for, evalúa y actualiza automáticamente dentro del mismo bloque. Veamos este ejemplo. Es un ejemplo sencillo de un juego de cuenta regresiva donde contás los segundos. ¿Sí? Contás de 5 para abajo. Un bucle for se escribe con la palabra reservada for. Recordemos que las palabras reservadas son palabras del lenguaje, que el lenguaje se guarda para estructuras, en este caso un bucle. Abrimos paréntesis, parecido como hicimos en los condicionales. Y el bucle for tiene una estructura muy determinada, ¿sí? Primero la inicialización de la variable contadora, ¿sí? O la variable de control, que es en este caso entero, y que se va a llamar segundos, ¿sí? No importa bien cómo se llama. Perdón, es int i. Normalmente se utiliza la variable i, no importa cómo se llama, y esto es igual a segundos, ¿sí? Una variable que yo definí afuera. Pero yo la podría definir dentro del bucle con el valor que yo quisiera. Pero tiene que estar inicializada, ¿sí? Tiene que tener un valor.
porque esta variable es la que va a ir cambiando en cada iteración y es lo que le va a dar el corte al bucle. Entonces, la primera parte del bucle for es la variable control, la inicialización de la variable control. La segunda parte es la condición lógica, ¿sí? Y la tercera parte es cómo se va a ir actualizando el valor a medida que avancen los ciclos, ¿sí? Entonces, ya vimos allá por la segunda clase, tercera clase, que menos menos va a ir restando de a 1, ¿sí? Esto se utiliza un montón, igual que más más, que eso aumentaría de a 1. Ya te voy a mostrar un ejemplo en Visual Studio. Entonces sabemos a primera vista que va a retroceder, digamos, de crecer, a reducirse en número la variable iteradora. Sabemos que es 5 y la condición para que continúe el bucle es que sea mayor o igual que 1, ¿sí? O dicho de otra forma, si es menor que 1, el bucle se corta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría acá? Contaría de 5 hasta 0 y saldría el bucle, ¿sí? Eso hace este bucle. Esto te lo dejo como una ayuda a memoria, es una estructura un poco más compleja de las que venimos trabajando hasta ahora. Entonces, para que lo tengas en cuenta, un bucle está compuesto por estas partes: la inicialización, la condición lógica, que evalúa, digamos, antes de cada una de las iteraciones. Si no va a empezar el ciclo si no corroboró la condición lógica, ¿sí? Por eso también se vincula mucho con el tema que vimos la clase pasada. Mientras sea verdadera, el bucle continúa, ¿sí? La actualización del valor, que esto también es importantísimo para que el bucle se corte, ¿sí? Y es lo que dije al principio, sigue ejecutándose mientras la condición sea verdadera, ¿sí? Y es muy importante tener esto en cuenta, ¿por qué? Porque un bucle, estos chiquitos no importan mucho, y tenemos compus que son muy potentes. Pero un bucle de grandes datos o muchos bucles operando al mismo tiempo consumen muchos recursos y bueno, antes, por ejemplo, las computadoras, si vos dejabas un bucle funcionando, un bucle infinito que se llama, se tildaban y no andaba mal la computadora, tenías que reiniciarla. Y bueno, era un viaje. Y bueno, por supuesto que el bloque de código, que es lo que contiene las instrucciones que se repetirán antes de la siguiente iteración del ciclo. Eso es el bucle for. Veamos un poco ahora el bucle while. Y ya pasamos a Visual Studio. El bucle while permite repetir un bloque de código mientras una condición sea verdadera. Siempre que la condición sea verdadera, ¿no? En esto es en estructura bastante similar al if. Es la palabra reservada while, la condición lógica y el bucle a repetir, ¿sí? Si la condición lógica no se cumple, ¿se repite? No, ¿sí? Si de monedas objetivos fuera menor que monedas recogidas, no entraría en el bucle, si no se repetirían. Eso se parece al bucle, perdón, al condicional if. A diferencia del bucle for, no se utiliza cuando no sabes exactamente cuántas veces vas a repetir el ciclo, ¿sí? Sino que es hasta que se cumple la condición. Entonces, en este ejemplo, es un jueguito, ¿sí? Un pequeño juego en el cual vas recolectando monedas, ¿sí? El bucle de juego sería, vas recolectando monedas hasta que llegas a una cantidad de monedas objetivo y ahí ganas el juego, ¿sí? Y si no, vas a seguir ejecutando el juego. Vos no sabes cuánto le va a tomar al jugador recoger las monedas, ¿sí? Entonces vas repitiendo el juego hasta que, hasta que el jugador consiga todas las monedas. Distinto a un bucle for, por ejemplo, hablando de juegos. Si tuvieras un contador, si tenés 60 segundos para juntar la mayor cantidad de monedas que puedas. Bueno, ahí puedes usar un bucle for. Ahora, una nota importante, y es algo que lo voy a repetir varias veces, es fundamental una variable contador o una variable centinela, que se llama. ¿Sí? Centinela es como un vigía, como un botón, ¿sí? Como alguien que está atento, pillo, a, en este caso, a que la condición de corte del bucle se cumpla, ¿sí? O al cambio de la condición del bucle.
porque como te dije anteriormente, no nos gustan los bucles infinitos. Consumen recursos y son problemáticos. Ahora hay ciertas tecnologías dentro de los lenguajes, dentro de algunos programas que se protegen de los bucles infinitos, pero es, es necesario evitarlos directamente, no se usan. La estructura del bucle while es em, parecida, pero no tan parecida a la del bucle for, más al condicional. Tenés una variable de control que es la que almacena el valor para ver cuándo finaliza el ciclo. Veámoslo en este ejemplo. ¿Cuál es la variable control? Bueno, monedas recogidas. Porque cuando monedas recogidas sea igual o mayor que objetivo, fíjate que esto es menor, tiene que ser sí o sí menor. Cuando monedas recogidas sea 10 o más, ahí sale del bucle, ahí termina el bucle. Si este valor no se estuviera actualizando cada ciclo, este bucle sería infinito, ¿sí? O si este valor estuviera mal escrito, digamos, o ambos. Entonces la condición lógica es fundamental. Bueno, acá la condición, la inicialización de la variable de control, obviamente. Si no está inicializada, no tenemos un valor sobre el que trabajar. La actualización y el bloque de código posterior, en el cual debe estar incluida la actualización del valor. No lo olvidemos. Bien. Toque sin querer. Por último, te voy a mostrar el bucle do while, que nos permite repetir bloque de código mientras una condición sea verdadera, pero nos asegura que se ejecute al menos una vez. En este ejemplo, no es una estructura tan común. Se puede usar para contraseñas, menús y cosas así, o casos más específicos. ¿Sí? Es cuando vos necesitas que al menos se ejecute una vez. No importa la condición, digamos. En este caso de un ingreso a una contraseña, em, vos primero intentás que el usuario meta la contraseña, te fijas em, si es correcta, listo, no entra en ningún bucle. Ahora, si no es correcta, bueno, hay que seguir, ¿sí? Sin este bucle, tendría que escribir varias veces condicionales o anidarlos, digamos, una cierta cantidad de veces para que el usuario tenga, ponerle 3 intentos, ¿sí? Y si no, después se bloquea. En vez de escribirlo varias veces, uso un bucle, ¿sí? Escribo lo que tiene que ver el usuario y la evaluación lógica de la contraseña y no tengo que escribirla 3, 4, 6, 10 veces. Bien. Y bueno, ahí accede al sistema, ¿no? Este ejemplo me gusta mucho. Es como un meme, un chiste, digamos, pero que es bastante correcto. Es el coyote y el correcaminos, ¿no? El correcaminos utiliza una estructura while en la cual evalúa cada vez que corre o cada paso o en cada segundo, digamos, evalúa periódicamente la condición y si la condición es verdadera, en este caso que no hay un borde, ¿sí? No se va a caer, sigue corriendo. Entonces la evalúa constantemente, ¿sí? A diferencia del coyote, que primero corre y después se fija si hay o no hay un borde. Me parece un ejemplo muy conciso para esta estructura. Bien, ahora, yo te había comentado en la clase pasada de una palabra reservada que te la mencioné al paso, que se llama break o romper en español, que nos permite cortar ejecuciones. Ahora voy a ahondar un poquito más en esta palabra para que veas más o menos de qué se trata. Y vamos a sumarle una palabra más, que esta combinación de estas dos se usan mucho para bucles, justamente para controlar el flujo de iteración o de repeticiones. Primero es el break, ¿sí? La palabra o la instrucción break interrumpe por completo la ejecución del ciclo o el condicional, como vimos la clase pasada, sin importar cuántas iteraciones quede pendiente o la cantidad de código que hay abajo. Si lo vemos en este ejemplo, digamos un bucle for en el cual
Empezamos de 0, contamos hasta 10 y aumenta desde 1, ¿no? Si i es igual a 5, la variable i o contador es igual a 5, corta el ciclo, listo, ya está. ¿Sí? Sale del bucle cuando es igual a 5. Y si no, va escribiendo ahí. En este caso es un poco trivial, es innecesario este bucle, pero lo ejemplifica bien. ¿Sí? La palabra break, la instrucción break va a cortar el ciclo y va a seguir con lo que sigue, con lo que continúa. Se puede utilizar mucho, pienso en videojuegos porque soy del palo de los videojuegos, para controlar eventos. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, se está sucediendo un diálogo, ¿no? Entonces, si el usuario, el jugador presiona una tecla, bueno, yo no quiero que siga el ciclo de escribir el diálogo. El jugador ya le dio ansiedad, quiere salir, bueno, presiona el botón, cortalo y vamos con lo que sigue, ¿no? Em, Se puede utilizar en páginas web, por ejemplo, o en desarrollo web para em, vos cuando haces una llamada a una página web, sin meternos demasiado en la parte técnica. Cuando haces una llamada a una página web, como que lo intentas varias veces, ¿sí? Como que le haces, hey, hey, hey. Bueno, y eso es un bucle, ¿no? Pues puedes cortar ese bucle después de cierta cantidad de tiempo para no estar perdiendo recursos ni tiempo si no puedes conectarte. Y etcétera. Tiene muchos más usos break. Continue vendría a ser la instrucción, no sé si la opuesta, pero complementaria, digamos que omite el resto del código de la iteración actual y pasa directamente a la siguiente iteración. ¿Sí? Como, bueno, redondeamos acá, vamos, sigamos con la siguiente. ¿Sí? Em, Puedo pensar en las mismas, en los mismos ejemplos, de hecho. En un diálogo, si el diálogo continúa, en vez de cortar todo el diálogo, como que pasas a la siguiente y a la siguiente línea de diálogo, como para ir saltando lo que, meterle nitro a mi interlocutor en el juego, que hable un poco más rápido. Y las páginas para un llamado a una página web o una API, también. Son estructuras que por lo pronto por ahí no vas a estar utilizando. No sé en qué vayas a estar trabajando, pero por ahí no las vas a estar utilizando. Pero si trabajas con código que lo tiene, ya sabes de qué se tratan. O si lo llegas a necesitar, también lo sabes. Bien. Por último de la presentación, y ahí vamos a Visual Studio, a ver unos casos. Normalmente cuando usamos bucles, hay ciertas variables que son comunes en el uso de los bucles, ¿no? La contador ya la vimos y es un poco ya redundante hablar de eso. O sea, ¿para qué sirve ahí? Para contar cuántos ciclos vamos, ¿no? En el bucle for, el contador ya viene en el bucle, ¿no? Ya va a ir incrementándose solo por la misma definición de cómo escribimos el bucle for, aumentando, actualizándose solo, ¿sí? Em, y en el bucle while también, porque necesitamos una variable que controle cuando se corta el bucle while, si es que tuviera una numérica. Pero de todas formas, aunque no sea ese el caso, si fuera fijo, determinado o indeterminado la cantidad de ciclos que vamos a realizar, una variable contador es súper común, porque quiere saber cuántos ciclos tomó hacer eso, ¿no es cierto? Digamos, estás en, estás en desarrollo de inteligencias artificiales. Bueno, podrías decir, te podría interesar saber cuánto tiempo le tomó o cuántos ciclos le tomó a la inteligencia artificial em, llegar a la respuesta correcta. ¿Sí? Y querrías disminuir ese número, ¿no? Que le tome cada vez menos ciclos llegar a esa respuesta correcta, ¿cierto? Eso, variables contables, son normalmente enteras y fuera del ciclo, o no es tan obvio esto, ¿sí? Tiene que ir fuera del ciclo la inicialización de la variable, tiene que ir acá, ¿no? Esto es importante. El contador tiene que ir fuera del bucle, ¿por qué? Porque si esto fuera adentro, lo vamos a mostrar. Acá, lo vamos a mostrar. Int contador igual a 0, ¿cierto?
y vamos a hacer un for. Bueno, el while me sirve. Quiero hacer el mismo. Int i igual a 1. Claro, vamos a ese porque es contador es otra cosa. Int igual a 0, 5, digamos. Y contador va aumentando. ¿Sí? Son dos variables distintas. I es mi contador dentro de for y esta i solamente existe dentro del for. ¿Sí? Si yo la quiero escribir acá, para mostrarte la comparación, ¿no? Contador existe, yo la puedo mostrar por consola. Pero la i me da error. ¿Sí? Me dice, i no existe en el contexto actual. ¿Cuál es el contexto? Esto no hemos hablado mucho de eso, pero un contexto es, bueno, te podés imaginar por contexto qué es lo que significa. Pero te lo voy a ejemplificar. La variable i entera existe en el contexto del bucle for. No existe por fuera del contexto del bucle for. Solo dentro de este bloque de código. Yo acá sí puedo hacer cosas y más igual 1, ¿sí? Yo puedo hacer cosas acá, yo puedo mostrar cuál es el valor i. Perdón, no es este, es este. Ahí está. Puedo mostrar cuál es el valor i, pero no lo puedo hacer afuera. ¿Por qué? Porque está dentro del contexto del bucle for. Esto se llama una variable local, ¿sí? Vive solamente en su barrio. Es de acá. Distinto a una variable global que existe en este caso, en todo el código. Yo puedo usar contador fuera del bucle for, dentro del bucle for, mostrarla por consola, modificarla, bla, etc. Bien. Entonces, volviendo a contador. Em, el contador va a ir incrementando de a 1 por cada uno de los ciclos. Y es una variable distinta de i. Ya. Esto va a dar... uy. Esto va a dar 5. ¿Sí? La variable contador es 5, que es hasta donde llegó. Tomó 5 ciclos que se iba actualizando de a una unidad. ¿No es cierto? Bien. Esas son las variables contador. Eh, Siguiente, las variables acumuladoras, que son las que van acumulando, es parecida, ¿no? Pero van acumulando valores a medida que se ejecutan las iteraciones. Es distinta en el sentido que este puede ser el resultado de una cuenta, ¿sí? Cualquiera sea. Vamos a llamar ahora acumulador. ¿Sabes qué? Vamos a crear otra variable, int acumulador. Va a ser 0, ¿sí? Contador más. Y vamos a hacer acumulador más igual contador por 2. O por 20, porque puedo y quiero. Y con control D, por duplicar la línea, quiero mostrarla por consola. Fíjate que yo no tuve que ponerme a hacer ninguna cuenta complicada. Lo que hizo fue aumentar el contador de a 1, llegó a 5, valor que ya conocíamos. Pero además, cada una de las iteraciones las fue multiplicando por 20 y se las fue sumando a acumulador. Y dio en total 300. Contándolo sería 0 por 20, 0, 1 por 20, 20, 2 por 20, 40, más 20 que ya teníamos 60, 3 por 20, 60, sería 120, 4 por 20, 100, no, perdón, 80, más 120 son 200, más 5 por 20, 100, más los 200 que ya teníamos, 300. Bien. Y esa es una variable acumulador. Muy usada, muy usada. En videojuegos ni hablar, para llevar registros de puntajes y demás. No se me ocurre ahora mismo uno en desarrollo web, pero sí para ir, sí es una herramienta muy común. Matemáticamente, si tienes programas, desarrollas programas matemáticos, una calculadora, sin ir más lejos, algo sencillito, vos querés que la calculadora se acuerde de qué números veníamos laburando, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenés una variable acumuladora. Y una cosa que me olvidé de mostrar recién es que pasa cuando inicializás esto dentro del bucle, que es un error súper común. Me lo voy a traer acá.
¿Qué va a pasar acá? Voy a borrar esto, no me interesa. Primero, que contador deja de existir acá, ¿no es cierto? Que pasa a ser una variable local. Ahora, ¿qué pasa si ahora lo dupliqué y con la tecla Alt y las flechitas puedo moverla? Tuki, tuki, tuki. ¿Qué pasa si yo la inicializo afuera y cada iteración la igualo a 0 y después la sumo? ¿Cuánto va a dar? 1. Por supuesto que sí. Porque por cada ciclo reinició la variable y le aumentó en valor 1. Y después la volvió a reiniciar y le aumentó en 1 y la volvió a reiniciar. En el último ciclo, obviamente, el valor final va a ser 1. Que esto es peligroso cuando uno escribe un bucle while. A ver si... Primero que debería suceder lo mismo acá. Contador no va a existir. Ahí está. Y acá tampoco, porque está después de cuando le estoy diciendo contador. Le estoy diciendo así contador y después le estoy diciendo qué es contador. Es muy peligroso esto, no lo voy a ejecutar. Que yo iguale a 0 contador, cierra con punto y coma. Que yo iguale a 0 contador cada una de las iteraciones. ¿Qué va a pasar? Lo igual a 0. Borro acumulador. Chao acumulador. No estamos viendo, no te estamos viendo ahora. Lo igual a 0 y después le sumo 1. Esto se va a estar ejecutando todo el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca va a llegar a 10. Este bucle va a ser infinito. ¿Ves? Ahora no sale nada por pantalla. Te lo voy a mostrar de esta forma, que es bastante más visual, para que tengas cuidado. No es algo grave. De nuevo, lo peor que te puede pasar es que se tilde la compu y sería raro. Normalmente el programa se terminaría de cortar solo antes de eso. Pero si estás trabajando con computadoras ajenas o servidores y cosas así, es mejor evitarlas. Entonces digamos, hola, pumba. ¿Ves? Se está diciendo hola todo el tiempo, no puedo ni seleccionar uno. Mira cuántos. Y sigue incrementando. Y va a seguir incrementando hasta donde me dé la memoria de la computadora. Con control C cortas el programa. En general, los programas de consola los cortas con control C. Entonces, esa es la importancia de tener cuidado dentro de los bucles, ¿sí? De fijarse bien qué valor le das y en dónde. Bien. Y ya que estamos, y antes de cerrar, veamos. Bueno, ya vimos el ejemplo de Do Well. Perfecto. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por sumarte y espero que te haya gustado la clase.